Bueno, bienvenidos a todos y con mucho gusto y con actitud de gracias estamos reunidos, ¿verdad? ¿Están contentos de estar aquí? Muy bien. Le damos gracias a Dios porque en su misericordia seguimos con vida, ¿verdad? Disfrutando de un día hermoso y a pesar de lo que nos haya pasado en camino, pues aquí estamos. Y ahorita les compartía lo que me pasó al querer salir de la casa. Estamos en compañía de nuestras familias y de nuestros amados hermanos. Y pues bueno, en su misericordia Él nos ha dado el privilegio de ser su iglesia y por esa razón venimos a alabarle. Nuestro servicio cambia un poquito, ¿verdad? Tenemos la enseñanza y al final terminamos la transmisión y vamos a alabarle. Ese es el cambio que tenemos ahorita en nuestras reuniones presenciales, porque bueno, no hemos tenido, no se ha podido transmitir el sonido de la consola hacia el celular para poder hacer la transmisión también de la alabanza a nuestros hermanos que nos ven a través de Facebook, pero bueno, creo que quien está en su casa también en estos momentos al terminar puede poner una alabanza y alabar a Dios, ¿verdad? Entonces es uno de los grandes privilegios que tenemos, que podemos alabar al Señor en todo momento, y así como también oramos en cualquier lugar y en cualquier momento, alabarle también debe ser una actitud constante en nuestro corazón, ¿verdad? Estar dando gracias y alabanza a Él, de exaltar su nombre en todo tiempo. Y pues bueno, quisiera darles a continuación los anuncios para la siguiente semana. El jueves 24 de septiembre a las 7:30 de la noche tendremos el discipulado y comenzaremos con una nueva serie de estudio donde nuestro hermano Nico nos enseñará sobre los nombres de Dios. Es una enseñanza que va a ir a la par de lo que estamos viendo de los atributos de Dios. Entonces, conocer también los nombres que encontramos de Dios en la Biblia nos hacen conocer su carácter y quién es Él. ¿Sí lo quieren conocer más? Bueno, aquí a los que puedan venir, los animamos, mis hermanos, a que vengan, a que estén aquí, escuchando de viva voz y pues bueno, apoyando con oraciones a nuestro hermano Nico, que va a estar aquí compartiendo la palabra el jueves en esta nueva serie de estudio, nuevo discipulado. Y ya el jueves pasado terminamos, gracias a Dios, el tema del tabernáculo, 9 enseñanzas que también, gracias a Dios, ya están grabadas y las pueden revisar y conocer un poco más de nuestro Señor, ¿verdad? Cómo Él es un Dios de orden y podemos ver cómo Él determina de qué manera nos podemos acercar a Él. Creo que esa es una de las, pues de lo fundamental de esta enseñanza del tabernáculo que nos compartieron, ¿no? Muchas veces nosotros queremos acercarnos a Dios a nuestra manera y es como Él dice y de la manera que Él ha determinado. Entonces, lo esperamos aquí el jueves 24 de septiembre, 7:30 de la noche. Y el sábado 26 de septiembre tendrán reunión de jóvenes nuevamente, nuestra reunión quincenal, ¿verdad? Aquí los esperamos. Ya tienen su grupo de WhatsApp y bueno, a los papás, como bien nos ha dicho Mario, pues los animamos a que traigan a los jóvenes, a que sean atendidos. Es parte del amor de Dios el poder ministrar también a los jóvenes que están viviendo una situación, al igual que nosotros, complicada, ¿no? Pero ellos apenas se están preparando para, pues ahora sí que unos ya vamos de salida, ¿no? Ya estamos, pero ellos les va, vienen cambios en su generación, entonces aquí los esperamos a todos los jóvenes. También con mucho gusto vemos jóvenes comprometidos con el Señor, ¿verdad? Que estudian, que están dispuestos a seguir los pasos de nuestro Señor. Y si Dios permite, el domingo 27 de septiembre a las 11 de la mañana vamos a tener nuestra reunión general. Pedimos sus oraciones para que sigamos con esta posibilidad de reunirnos cada domingo. Y el martes, ya para la última reunión del mes, es el martes 29 de septiembre a las 7:30 de la noche. Tenemos nuestra reunión de varones. Esperamos aquí a todos los varones a que vengan a estudiar. Y no me quiero adelantar, pero ya en octubre ya vamos a... Bueno, sí me voy a adelantar. En octubre ya vamos a tener reunión de mujeres, entonces aquí los vamos a esperar el primer sábado de octubre. Ya saben el horario, pues habrá algunos cambios, ¿verdad? Por obvias razones, pero pues ya se van a poder reunir nuestras hermanas, nuestras esposas, tías, sobrinas, abuelitas, aquí ya las esperamos. Y pues bueno, les pedimos sus oraciones para que se lleve a cabo la reunión y sea de bendición para todas las hermanas, ¿verdad?
Les pido que abran su Biblia, hermanos, en el Salmo 103. Vamos a leer del versículo 8 al 17. Salmo 103, del 8 al 17. Ustedes me dicen cuando lo tengan. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y todos damos gracias a Dios, ¿verdad? Que engrandece su misericordia para todos aquellos que tememos su santo nombre. Versículo 12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Alguno de ustedes se acuerda que es polvo? Sí, todos los días yo me acuerdo que soy polvo. Y el versículo 15 dice: el hombre, como las hierbas son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Vamos a orar, hermanos. Hoy vamos a orar por nuestros hermanos. Sabemos que tenemos una iglesia en todo el mundo, y pues bueno, ha habido hermanos y pastores que han sido diagnosticados con COVID, y pues bueno, creo que es un buen momento para que oremos por ellos. Y también vamos a orar por Raúl Hernández García y por Lourdes Hernández. Ellos son familiares de nuestra hermana Charo. Están enfrentando un problema de salud del señor Raúl, y bueno, pues me compartía la hermana que gracias a Dios su papá es salvo. Entonces pues eso ya lo platicábamos, ¿no? Da un poquito más de confianza y de tranquilidad de saber que está en manos de Dios. Y bueno, oraremos por él, también por las familias, los trabajos y por todo esto que siempre está a nuestro alrededor. Entonces les pido que me acompañen. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana preciosa que nos das. Te damos gracias porque tenemos el privilegio de poder reunirnos, Señor. Estamos aquí libremente, Señor, gozándonos por estar reunidos, porque tú nos has dado un lugar para reunirnos. También nos has dado los medios para compartir tu palabra. Te pedimos que bendigas esta reunión, Señor, que nos ayudes a todos y cada uno de nosotros que estamos aquí presentes a escuchar tu palabra, a obedecerla y a ser siempre agradecidos por todo lo que tú permites, Señor. Te pedimos por todos nuestros hermanos que alrededor del mundo, Señor, que han sido diagnosticados con COVID, a nuestros pastores de casa de oración. Hemos sabido de algunos, de muchos que han sido diagnosticados, y te pedimos que les des fortaleza a su cuerpo, a su sistema inmune, Señor, para que salgan adelante de esta enfermedad, Señor. Te pedimos por Raúl Hernández García y por Lourdes Hernández, Señor. Te pedimos que tu amor, tu paz se refleje en sus vidas, en sus corazones, Señor. Te pedimos que los guardes en tu mano, Señor, y que confíen, como sabemos que lo hacen, en tu voluntad, en tu soberanía, Señor. Los bendecimos en tu nombre, Señor, y te pedimos por toda la familia de nuestra hermana Charo, que está allá en México, Señor. Te pedimos que los ayudes, que tu gloria se muestre a ellos, Señor, y te obedezcan, Padre, que te entreguen sus vidas a aquellos que no lo han hecho, Señor. Y sabemos que tú vas a ser glorificado en esta situación como en todas, Señor, porque no hay nada que esté fuera de tu control y de tu poder, Señor. Te pedimos también en esta mañana por cada una de las familias de nuestra iglesia. A muchos no los hemos visto, Señor, pero es una oración constante en nosotros, Señor, que guardes con bien a todas las familias. Sabemos que son tiempos difíciles, que han sido situaciones diferentes para cada familia, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a cada uno de los miembros de cada familia, Señor, a hacer lo correcto, a ponerte a ti en primer lugar, a ser obedientes a ti, Señor. Varones diligentes, varones valientes, mujeres virtuosas, entregadas al servicio a su familia, Señor. Y te pedimos por nuestros hijos, por los adolescentes, por los jóvenes, Señor, que les ayudes también en esta etapa que están viviendo de escuela a distancia, Señor, que les ayudes a dirigir sus esfuerzos, Señor, a lo que realmente conviene. Es bueno que estudien, Señor, pero que te pedimos que pongas en ellos el amor por tu palabra, Señor, el estudio de tu bendita palabra, Señor. Sabemos que tú estás preparando jóvenes para una nueva generación que te sirva,
que dediquen su vida a ti, Señor. Te damos gracias por nuestros trabajos, Señor, porque no nos ha faltado sustento en este tiempo, en estos ya más de 6 meses o 6 meses que hemos estado con esta situación del COVID. Te damos gracias por las pruebas, porque tú nos has dado sabiduría y entendimiento para superarlas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos sustentas, porque todo te pertenece, y te damos gracias porque nos das el privilegio de participar del ministerio, Señor. Te bendecimos las ofrendas que se levanten el día de hoy, Señor, y te damos gracias porque tú nos amas y nos perdonas. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, vamos a seguir con la serie de estudios que llevamos, los atributos de Dios, y bueno, creo que hemos conocido un poquito más a Dios, ¿verdad? Sabemos que esta vida no nos va a alcanzar para conocer a Dios, ni la eternidad, porque Él es infinito, Él es indescriptible, nuestro Dios. Hoy vamos a ver parte de lo que el Señor nos ha permitido conocer a través de Él, a través de la palabra, que es un atributo moral que Él tiene. Este atributo, que es la misericordia, Dios también lo comparte con sus criaturas morales, es decir, con nosotros. Nosotros tenemos una moral en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hicimos cosas sin que nadie nos dijera que sabíamos que estaban mal? Esa es la moralidad, ¿verdad? Es algo que está en nuestro corazón. Esa es la ley moral de Dios, está en nuestro corazón. Aún sin conocerle a Dios sabíamos que estábamos haciendo algo malo. Este atributo que vamos a estudiar el día de hoy es comunicable. Esto quiere decir que Dios lo tiene y nosotros también. Entonces, a los que anotan, el tema es la misericordia de Dios, el atributo de la misericordia de Dios. Y quisiera preguntarles, ¿qué es la misericordia? ¿Todos saben lo que es la misericordia? ¿Alguien podría dar una definición? Si nosotros buscamos en internet, ahorita que tenemos esta herramienta de gran bendición que es el internet, puedes encontrar muchas definiciones. Yo encontré una que dice lo siguiente: la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Dice, es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. Y fíjense, bien curioso, en la definición que encontré dice, en el cristianismo es uno de los principales atributos divinos. Fíjense, o sea, la definición que tú puedes encontrar en internet, hasta en Wikipedia te dice eso. Ahora, ¿qué piensas al escuchar misericordia? Es algo que como cristianos hablamos, ¿no? Y oramos, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, ten misericordia porque esta situación, ayuda a tal persona, ¿verdad? O sea, ¿qué piensa cada uno de nosotros al escuchar la misericordia? Y también me gustaría que pensáramos si nosotros somos misericordiosos. ¿Deberíamos o no ser misericordiosos? Sí, ¿verdad? Porque es un atributo que Dios tiene y nosotros también podemos ejercitar o ejercer. O sea, tenemos que ser misericordiosos y no solo pedir a Dios misericordia, tenemos que ser partícipes de la misericordia de los demás. Como ya señalamos, este es un atributo de Dios que en cierta manera nosotros también tenemos. Nosotros no ejercemos una misericordia perfecta como Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces te ha pasado una situación donde alguien te lastima y a lo mejor un hermano te dice, perdona, y te dices, sí, ya lo perdono, pero, ¿verdad? Ya cuando pones el pero, pues ahí ya no estamos ejerciendo una buena misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros jamás podremos hacerlo de la misma manera que Dios. Pero no por eso debemos hacernos a un lado y decir, no, pues yo no puedo hacer misericordia como Dios. Es algo que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser misericordiosos. ¿Sí? Un hecho claro de la misericordia de Dios es que nunca comenzó a existir la misericordia de Dios. Y me explico a continuación. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto o escuchado de hombres que fueron duros de corazón, ¿verdad? Pero comenzaron a ser conmovidos a la misericordia y la misericordia empezó a florecer en ellos. Empezó a haber un cambio. Sobre todo nosotros que cuando conocimos al Señor, ¿verdad? Empezamos a ser llamados a misericordia y empezamos a cambiar. De ser duros, ¿verdad? O sea, con un corazón duro, inamovible, empezamos a tener, a ser movidos y la misericordia empezó a trabajar en nosotros. Con Dios no fue así, mis hermanos. O sea, Dios no es que de un tiempo acá haya dicho, voy a ser misericordioso. Él siempre ha sido misericordioso. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es lo que Él es. Dios es misericordia.
esta misericordia de Dios no fue creada y es eterna. O sea, nunca comenzó a ser, siempre ha sido y siempre será su misericordia. Dios era tan misericordioso como lo es ahora, ¿sí? Si tú estudias la palabra de Dios, vas a encontrar la misericordia de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y yo estaba leyendo y dice que en el Antiguo Testamento encuentras 4 veces más mencionada la misericordia que en el Nuevo Testamento. De esos datos que de repente uno se encuentra, ¿no?, al estudiar. Entonces, la misericordia no comenzó a ser, siempre ha sido. Y también la misericordia de Dios nunca fue más de lo que es ahora. O sea, es algo que se mantiene. Y esa es la diferencia de la misericordia de Dios a la misericordia que nosotros tenemos. Porque nosotros no siempre somos misericordiosos, ¿sí me explico? O sea, hay días que a lo mejor amanecemos más misericordiosos que otros, ¿verdad? Entonces, esto me lleva a decir que, sin temor a equivocarme, nosotros no hemos sido lo suficientemente misericordiosos, ¿sí? Porque nosotros podemos ver la misericordia desde un punto de vista sencillo, o sea, de buenas obras, ¿sí me entiende? O sea, es la misericordia que nosotros podemos ejercer o el concepto que nosotros podemos tener puede ser muy similar a lo que leímos en la definición al principio, a ser empático, ¿verdad? Tú muestras misericordia cuando eres empático, cuando alguien llega y a lo mejor de manera angustiada te cuenta algo y tú dices, ay, qué barbaridad, ¿verdad? O sea, no le dices, no me importa, ¿no? O hazte para allá. O sea, esa es una manera de mostrar misericordia. Otra manera en que mostramos la misericordia es a través de la reconciliación, ¿verdad? Cuando ves que, no sé, tus hermanos están peleando y llegas y dices, oye, pues mira, así, ¿no? Es otra manera de ser misericordioso. Otra manera de hacerlo es siendo amable, ¿no? ¿Cuántos de nosotros somos muy amables? La gente nos ve y nos ama, ¿verdad? De tan amables que somos. La misericordia que nosotros a lo mejor ejercemos, creemos que es ya lo máximo cuando le damos un pan a alguien que tiene necesidad, o una moneda en el crucero, ¿verdad? O porque ayudas a alguien con un problema. No sé. Tristemente muchas veces nosotros no somos misericordiosos. Y tristemente también, a veces la situación Dios la pone ahí enfrente de nosotros para que ejerzamos misericordia y no lo hacemos. ¿Sí te ha pasado? Sí. A mí me ha pasado muchas veces también. La misericordia que nosotros encontramos en la Biblia como atributo de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender o ejercer de manera natural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra definición o nuestro alcance de misericordia va como lo que leímos, ¿no? Esa definición de ser amable, empático, buena onda, todo eso, ¿no? Entonces, la misericordia no es algo que Dios tiene, sino algo que Dios es. Si la misericordia, mis hermanos, fuera algo que Dios tuviera, probablemente podría perderla de manera temporal. No sé si me explico. O se agotaría. Pero no es así en la misericordia de Dios. O sea, la misericordia de Dios siempre ha sido y siempre será. O sea, no porque esté nublado su misericordia es menos, ¿verdad? O porque sale el sol y está bien bonito así como de cuadro de foto, pues ya dice, ay, qué grande y misericordioso el Señor. No. A Dios no le pasa como a nosotros, ¿verdad? Muchas veces si alguien muestra misericordia hacia nosotros, nosotros también queremos ser misericordiosos, ¿verdad? Nos gusta seguir el ejemplo, ¿verdad? Como padres tenemos que ejercer misericordia para que nuestros hijos aprendan a ser misericordiosos. No sé si alguno de ustedes ha visto esos videos en internet de gente que le da un premio a alguien por ser misericordioso. ¿Sí los han visto? ¿O nada más yo veo de esos? Bueno, ayer yo veía uno, ¿no? Parecen actuados, ¿no? Estaba una persona, una mujer comprando pañales y ya le dice, no, pues son $15 y dice, no, nada más traigo 7. Y está una persona a un lado y dice, no, pues yo lo pago, pero lo están grabando, ¿no? Y luego ya salen y le dicen, ven, y ya le dicen, mira, pues ahí te van $200 porque eres muy bueno, ¿verdad? ¿Será muy bueno? No, porque nosotros sabemos que la palabra dice que todos somos pecadores, ¿verdad? Pero ese ejemplo lo quería traer porque muchas veces la idea de misericordia llega a ser muy limitada de nosotros como hombres, ¿verdad?
O sea, esa persona dijo, bueno, pagué $7 o lo que haya sido, y ya dijo, oh, pues sí soy bien bueno, ¿verdad? ¿No? Entonces, esa es una idea equivocada de la misericordia, ¿no? Decir que te mereces algo porque eres bueno. Gracias a Dios nosotros sabemos que no somos buenos, ¿verdad? Que necesitamos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Entonces, la misericordia de Dios siempre es, porque es algo que Dios es decir, no es algo creado. La misericordia de Dios no tuvo origen. ¿Dios tuvo origen? No, Él siempre ha sido. Él es eterno. Por tanto, la misericordia de Dios siempre existió, porque la misericordia es lo que Dios es. Y como ya vimos, aunque suene redundante, Dios es eterno e infinito. Cada atributo de Dios es eterno e infinito. La semana pasada estudiamos del amor. Su amor es eterno e infinito, es perfecto. ¿Sí? Ya con este contexto, creo que es importante que entendamos nosotros, mis hermanos, que compartir el Evangelio es un acto de misericordia. ¿Sí? Ahora, no significa que tú digas, bueno, voy a dejar de trabajar para estar compartiendo el Evangelio, ¿verdad? Y ser más como Dios o ser más misericordioso. O sea, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido la oportunidad de compartirle a una persona el Evangelio y no lo hemos hecho? Muchas. A veces porque andamos a la carrera, a veces porque andamos enojados, no sé, 1000 cosas que pueden pasar en nuestro día a día, ¿verdad? Y a veces ya cuando recapacitas dices, caray, o sea, Dios me puso a esta persona para compartirle y no lo hice. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No fuiste misericordioso. No sé cuántos de nosotros podamos recordar a todas esas personas que nos compartieron el Evangelio. Y que a pesar de que les decíamos, hazte para allá, no me interesa, soy bueno, Él seguía diciéndote, Dios te ama, Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no compartimos el Evangelio? ¿Por falta de misericordia? Puede ser, ¿verdad? O muy seguramente es por ahí. También puede ser por miedo. ¿A cuántos les da miedo compartir el Evangelio? Puede ser que a alguien le dé miedo porque dices, se van a burlar de mí, me van a decir, aleluyo, ¿verdad? Una gran ofensa. Tal vez pueda ser por incapacidad o porque creas que eres incapaz. Por temor o tal vez por una vida en pecado. Pero compartir el Evangelio, mis hermanos, es un mandamiento. O sea, no hay opción. Si eres salvo, tienes que compartir las buenas nuevas de salvación. Y al compartir las buenas nuevas, el Evangelio de nuestro Señor, estás ejerciendo misericordia. Porque ninguno de nosotros merecía la salvación, ¿o sí? Entonces, ¿por qué nos lo atribuimos como ya, no sé, podría ser como hasta egoísmo, ¿no? Yo soy salvo y que el mundo ruede. O nada más me interesa que mi familia sea salva, ¿no? Mis hijos, ¿no? Nosotros sabemos y nos damos cuenta que lo que más le hace falta al mundo es Cristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces, y tristemente, nos conformamos con recibir nuestra porción, ¿verdad? Nos conformamos con venir a la iglesia los domingos, ahorita que podemos. Y antes que no podíamos, pues poníamos la enseñanza, ¿no? O a veces, pues ahí medio la escuchábamos. Entonces, en ocasiones nosotros llegamos a menospreciar lo que Dios permite en nuestras vidas o la manera en que Él ejerce su misericordia en nuestras vidas. El que recibamos la palabra es un acto de misericordia de Dios, mis hermanos. ¿Verdad? Entonces, hay que recapacitar, hermanos, y no conformarnos. Y ese yo creo que es uno de los retos, o lo hemos platicado también con otros hermanos, que va a enfrentar la iglesia en estos tiempos, ¿no? Y lo hablaba yo con nuestros hermanos que forman parte del liderazgo, que ¿cómo va a regresar la iglesia? ¿No? ¿Cuántos regresarán? ¿Vendrán más? ¿Vendrán menos? A final de cuentas, confiamos en Dios, ¿verdad? En su control de las cosas. Entonces, yo los invito, hermanos, a que recapacitemos en esto, ¿no? O sea, ya tenemos enseñanza los martes y los jueves, entonces no caigamos en, no, es que es entre semana, el tráfico, no, es que llovió, el trabajo, hermano, pues usted sabe, pues ahí la veo, ¿verdad? El que se comparta la palabra y que podamos reunirnos como hermanos es un acto de misericordia de Dios. Tal vez, o sea, voltean ahorita, creo que sí se alcanzó el cupo y está lleno y gracias a Dios. Pero ¿cuántos no habrá que digan,
No, pues ya debe de estar lleno, pues ya mejor ni busco al hermano Marco, ¿verdad? O sea, no, o como pasaba antes, ¿no? Que algunos llegaban tarde, ya llegaban, así como decían antes, ¿no? Ya más llegaban al amén, ¿no? O sea, hay que hacer nuestra parte también nosotros, o sea, no debemos de menospreciar la misericordia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? El que podamos reunirnos con libertad es un acto de misericordia de Dios. Si realmente somos cristianos, mis hermanos, nosotros tenemos que enfocarnos a ser discípulos de Dios. ¿Cómo está tu crecimiento y tu madurez espiritual? ¿Es culpa del pastor que no madures, que no crezcas? Bueno, gracias a los que dijeron que no. Ya me hicieron sentir bien. Pero, cada uno de nosotros tiene, sí o no, la responsabilidad de ser discipulado. Ahí está la palabra. La traemos en el celular y a veces le dedicamos más tiempo a la aplicación azulita, ¿verdad? A estar ahí, en vez de estar viendo la palabra. Digo, también podemos tener Facebook y estar viendo cosas de Dios, o sea, también pasa, o sea, está bien. Lo importante es que cada uno de nosotros se enfoque en lo que realmente importa. Entonces, llevémonos esto como reflexión, mis hermanos. Tenemos que enfocarnos en ser discípulos. Y si hemos caído en lo opuesto, pues bueno, arrepintámonos, ¿verdad? Porque ¿cuántas personas no hemos conocido que se han sentido defraudados o muy exigidos dentro de las iglesias? ¿Verdad? Hace una semana yo les decía, yo le pedí perdón a aquellos que a lo mejor sienten que no, el trabajo que he realizado no ha sido el mejor, ¿verdad? Porque puede haber alguien así, ¿no? Que digan, pues no me vino a visitar, ¿no? Pero también hubo quienes los ibas a visitar y decían, no, pues hágase para allá. No me vaya a contagiar, o sea, así pasa, ¿no? O sea, creo que hay un dicho que todos conocemos, ¿no? De que cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces, en la manera en que nosotros trabajamos como iglesia, debemos demostrar la misericordia de Dios, ¿sí? Entonces, cuando hay personas que se sienten defraudados o muy exigidos, ¿y qué es lo primero que hacen? Corren a otra congregación, y ahí andan, brinque y brinque. No es nada contra esas personas, o sea, es algo que se da, ¿verdad? O sea, a veces va de cosas tan sencillas como decir, es que no me gusta la alabanza. Bueno, la alabanza, lo hemos dicho muchas veces, no es para ti, es para el Señor. Es que no me gusta que la manera en que oran por las ofrendas. O no me gusta que digan diezmos, porque los diezmos son del Antiguo Testamento. Y así cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces, enfoquémonos en lo que importa. ¿Cuántas denominaciones hay en el mundo actualmente? Bautistas, presbiterianos, reformados, no sé, hay muchas. Realmente, ¿quiénes son discípulos de Cristo? Aquellos que obedecen sus mandamientos, que siguen su palabra, que lo ponen a Él en primer lugar. Y eso es a lo que nosotros estamos llamados, ¿verdad? También lo hemos dicho aquí muchas veces, no porque estés en casa de oración significa que... O sea, también hay imperfecciones en casa de oración, ¿verdad? Muchas veces tendemos a pensar en el pastor Chuy, sabemos que es un buen predicador y que es un ministerio de muchos años, pero pues también ha habido casos, hermanos, de iglesias que se abren como casa de oración y al poco tiempo cierran. ¿Por qué? Por muchas cosas, ¿no? Porque hay gente que busca la cobertura con otros propósitos, con otros fines, ¿sale? Entonces nosotros tenemos que mostrar un real compromiso con Dios y con nuestra congregación. Mientras el compromiso no aumente, mis hermanos, la madurez no llegará. Y no es en un aspecto religioso. Y me dio gusto que dijeran que de quien depende el ser formados discípulos es de ustedes también, ¿verdad? Porque tenemos libertad para leer nuestra palabra. No sé si les comenté que había visto, o creo que les compartí en el grupo de WhatsApp, ¿no? un video, ¿no? de que hablaba de que un hermano predicaba en Estados Unidos y en China, y los chinos decían, no, es que memorizo la Biblia, porque llega un momento en que se las quitan, ¿verdad? Entonces, no creo que a ellos, a los chinos, quien les predicara les dijera, memoricen. Es algo que surgió de ellos, ¿no? Del amor por la palabra, por las condiciones en que viven. Tal vez sea necesario que la iglesia en San Luis o en México pase por eso también, mis hermanos. ¿No han pensado? Para que realmente
nos comprometamos y maduremos con el Señor. Porque donde hay persecución, la iglesia crece más. Hay datos, tú ponte a buscar en internet. La iglesia en Irán está creciendo porque hay persecución, porque los matan. Y Dios es cuando se muestra y se revela. Y muchas veces nosotros caemos en, pues de todos modos la van a transmitir, ¿no? Ahí la veo después. No, ¿dónde está la madurez y el compromiso? Si Dios te ha puesto aquí, mi hermano, ¿por qué tienes que dar fruto aquí? ¿No? O sea, no nada más quedarnos en un aspecto religioso de yo voy los domingos o ahí le doy un like y luego me voy a ver otra cosa. O sea, no. La madurez tiene que llegar a nuestras vidas, pero la madurez llega a través de la palabra. Porque si no maduramos, seguiremos siendo vencidos de lo malo. ¿No? La vida de un cristiano va de la mano de la iglesia. Es parte de su vida, de su familia. ¿Cuántos de nosotros vemos la iglesia como parte de nuestra vida? ¿Sí? O sea, ¿cuántos no hemos ido llegamos a ir a una iglesia, íbamos, no íbamos, pecábamos, pero no es hasta que nos convertimos realmente que ya la iglesia se vuelve parte de nuestra vida. Y no es porque te animen o te convenzan de estar ahí, es porque es algo natural en un cristiano. ¿Sí, verdad? Es nuestra familia. Y así debemos de vernos. Y esa misericordia que Dios tuvo con nosotros debemos de ejercerla con nuestros hermanos. ¿Sí? O sea, en este tiempo que tuvimos la cuarentena y que tenemos el WhatsApp, yo los animé varias veces. Háblenle a quien nunca le han hablado, ¿no? Ahí está el número. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? ¿No? Y sé que muchos lo hicieron y otros tantos no, pero bueno, así es esto. Bueno, hoy en día vemos muchas familias que están cayendo, familias que se desintegran y por muchos factores, ¿sí? Infidelidades, porque no viven bajo el diseño y el orden de Dios. Hoy en día vemos como muchos jóvenes no ven el matrimonio como algo bueno, lo ven como algo retrógrada y no entienden la importancia que tiene el matrimonio. Hoy muchos hombres no son hombres, ¿verdad? ¿Cómo dicen? Son payasos. Digo, todos tenemos que ser perfeccionados por la palabra, ¿verdad? Y si ese ha sido nuestro caso, que no hemos sido hombres verdaderos, pues tenemos que esforzarnos y madurar y ser buenos hombres. Hoy en día muchas mujeres son rebeldes y, bueno, no pasa tanto en las iglesias, pero esas ideologías se andan metiendo hasta en las iglesias y hay muchas mujeres que quieren actuar más como hombres que como mujeres, ¿verdad? Mujeres rebeldes. También hay familias que se enfocan a proveer a sus hijos lo material, dejando a un lado lo espiritual, ¿verdad? Estamos más a veces enfocados en otras cosas y dejamos a un lado el cuidado del corazón de nuestros hijos, en proveerles un abrazo, una oración, todo lo que nosotros como padres tenemos que hacer con nuestros hijos. Y yo les decía, hermanos, factores, porque la principal causa de las familias destruidas es el pecado, ¿verdad que sí? ¿Qué necesitan las personas en lo individual y como familia? Necesitan a Cristo. Necesitan, por tanto, mis hermanos, que nosotros les presentemos el Evangelio glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que necesitan las familias. ¿A cuántas familias nosotros conocemos en esa situación? Y tristemente, inclusive hay familias que se dicen cristianos que se alejan de las iglesias por lo que quieras, ¿no? No quieren saber nada porque les han pasado cosas, o sea... pero también hay muchas familias que están así desintegrándose a pedazos porque no conocen del Señor. Y muchas veces están ahí para que nosotros podamos presentarles el Evangelio, ¿verdad? Y decirles, oye, creo que lo que necesitas es a Jesucristo. Bueno, no creo, es lo que necesitas es a Jesucristo. Como varón tienes que hacer esto, como mujer tienes que hacer esto, mira, sujétate, respeta, esto, lo otro. Esa es una manera de que nosotros ejercemos misericordia. Pero tal vez... podemos conocer amigos que son cristianos y que están batallando y no vamos más allá y nos quedamos ahí y decimos, pues bueno, yo ya le presenté el Evangelio, pues ya que Dios obre, ¿verdad? Señor, tú sabes. ¿Eso es tener misericordia? No. Como iglesia, como familia que somos, ¿qué necesitamos, mis hermanos? A Cristo. A Cristo solamente, ¿verdad? Entonces... como iglesia, como individuos, como familias, tenemos que ejercer misericordia y compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo ven? ¿Están dispuestos a compartir el Evangelio? Sí.
a mostrar misericordia, a compartir esa misericordia que recibimos por gracia. No merecíamos misericordia de parte de Dios. Vamos a estudiar este atributo de Dios para entender lo que la misericordia es realmente, ya que, como dijimos, la definición que el hombre puede tener de la misericordia puede llegar a quedar muy corta, ¿verdad? Entonces, ya les había dicho que ningún atributo de Dios es mayor que otro, ¿sí? Dios es completo. Los atributos que conocemos de Dios o que estamos estudiando son Dios mismo, es Dios en su plenitud, ¿sí? O sea, Dios no es un día más misericordioso que otro, Él siempre es misericordioso, ¿sí? Entonces, esta es buena teología, mis hermanos, entender que Dios es uno, Dios no cambia. Entonces, el estudio de los atributos de Dios no es para que nosotros podamos rebatirlos o cuestionarlos, ¿sí? Porque es verdad, porque Dios es verdad, su palabra es verdad. Entonces, si la palabra de Dios dice que Él es misericordioso, nosotros lo creemos. Y además de creerlo, lo vemos en nuestra vida, porque Él ha mostrado misericordia en todos y cada uno de nosotros, ¿sí? O sea, puede haber aquí quien no haya entregado su vida al Señor, pero Dios ha tenido misericordia, porque no lo ha consumido, ¿verdad que sí? No ha muerto. Entonces, entendiendo esto, nosotros tenemos que alabar siempre a Dios porque Él es bueno, ¿sí? En el Salmo 136:1 dice: alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, Dios merece ser alabado por su misericordia y nosotros tenemos que darle gracias por su misericordia. Esto, mis amados, es lo mínimo que se puede esperar o pedir de todos aquellos que han sido beneficiados de su misericordia. Si tú has sido alcanzado por misericordia y no alabas a Dios y no le das gracias, a lo mejor no has nacido de nuevo. ¿Sí me explico? Cuando entendemos la misericordia de Dios, no podemos dejar de bendecir a Dios. Su misericordia es grande. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 3:6. Y dice, y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. La misericordia de Dios es mucha. Eso lo encuentras en el Salmo 119, 156. La misericordia es desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen. Salmo 103, versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Cuántos tenemos hijos? Amén. Y vemos la misericordia de Dios en nuestros hijos, ¿sí o no? Y ahí van creciendo y ahí van madurando. El Salmo 59, 16 dice: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. ¿Cuántos hemos experimentado esta misericordia? En el día de angustia, en ese día que no sabes ni cómo hacerle, mi hermano, por una enfermedad, un problema familiar, lo que tú quieras, un choque, ¿no? O sea, tantas cosas, y ahí ves la misericordia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cantar de tu poder y alabarte cada mañana por tu misericordia. El que podamos abrir, lo hemos dicho mucho, yo lo digo muchas veces, ¿verdad? El que podamos abrir los ojos al día siguiente es un acto de misericordia, porque no nos ha consumido, ¿no? Ahí es algo para alabar a Dios. Éxodo 33, 19 nos dice: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y dice: y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dios es bueno y es misericordioso, y Él quiere tener misericordia de nosotros. Ahora, ¿en qué se diferencian la misericordia y la gracia de Dios? La misericordia nace de la bondad de Dios, ya lo estudiamos, ese atributo de Dios. La primera consecuencia de la bondad de Dios es su benignidad, por la cual el Señor libremente da a sus criaturas la vida, el aire, el agua, lo que necesitan. Y la segunda consecuencia de la bondad de Dios es su misericordia, mediante la cual Dios se inclina a aliviar nuestra miseria, mis hermanos.
No teniendo por qué hacerlo, Él se inclina y dice, oye, voy a tener misericordia de ti. Y ya, esa gracia irresistible te alcanza y dices, sí, Señor, gracias, ¿no? Sabemos que hay hijos y criaturas de Dios, ¿verdad? ¿Quiénes son las criaturas de Dios? Aquellos hombres impíos, aquellos que no le han entregado su vida. Los que ya le hemos entregado nuestra vida al Señor, hemos creído, nos hemos arrepentido, somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados por la fe, ¿verdad? Entonces, aquí ya dejamos, espero que haya quedado claro la diferencia entre la misericordia y la gracia de Dios. Ahora, la misericordia presupone la existencia del pecado, ¿sí? En su omnisciencia, Dios, sabiendo todo, sabía que el hombre iba a pecar. ¿Cuántos no hemos escuchado ese pensamiento que dicen, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué lo creó? ¿Sí lo han escuchado? A lo mejor te han dicho, si Dios es tan bueno, ¿para qué permitió el pecado? ¿No? Hay gente que cuestiona a Dios así de esa manera, ¿verdad? ¿Por qué si Dios es bueno y es amor, por qué hay tanta maldad? ¿Sí lo han escuchado? Bueno, todo, mis hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que tener la firme convicción que todo es para su gloria. En su omnisciencia Él sabía lo que iba a pasar y sabe lo que va a pasar. ¿Sale? Entonces, puede no ser fácil a primera vista encontrar la diferencia entre la gracia y la misericordia de Dios. Pero gracia creo que es un concepto que conocemos, ¿verdad? Que sabemos que somos salvos por gracia, no merecíamos ese regalo precioso. Esa es una manera de ejemplificarlo, ¿no? De que es un regalo, ¿no? Es algo que no merecemos. Y la misericordia es ese acto que es lo que Dios ejerce para perdonarnos. No debiendo perdón, o sea, no teniendo por qué, lo hace. Vamos a estudiar la misericordia de Dios a través de 3 puntos. El primero, así de manera muy general, es que hay una misericordia general de Dios que alcanza a todos los hombres, a los creyentes y los no creyentes, ¿sí? Así como a toda la creación. El Salmo 145:9 nos dice, el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. ¿Sí? ¿El sol sale para todos? Es un acto de misericordia. Es una misericordia general, ¿verdad? O sea, no hay un aire especial para los cristianos y un aire no tan limpio para los no cristianos, ¿verdad? Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Esto lo vemos, es lo que les decía ahorita, ¿no? Y en Hechos 17:25 nos dice, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Todas aquellas personas que rechazan el Evangelio están rechazando o no quieren reconocer que Dios les ha dado vida, ¿verdad? Y aún así, nosotros vemos cómo Dios muestra compasión a la creación en sus necesidades y la suple de manera maravillosa, ¿sí? Hay ejemplos en la Biblia, ¿no? O sea, las aves se preocupan, no, pues ellos allá andan y encuentran comida, ¿verdad? Encuentran comida cuando tú te andas comiendo tu dona en la calle y tiras las migajas, ya encuentran, ¿no? No sé si ustedes han visto las palomas carnívoras, ¿sí les ha tocado? ¿No les saca de onda eso? Bueno, a mí me tocó así en unos tacos de barbacoa, ¿no? Que les echas, bueno, se te cae el pedazo de carne y se lo comen. Para que tengan cuidado con las palomas, hermanos, ¿eh? Ya se están convirtiendo en carnívoras, ya no nada más es de bolillito. Ahí están mostrando misericordia, un mal chiste y se ríen. Bueno, punto número 2, o segunda parte en la que podemos ver la misericordia de Dios, es que hay una misericordia especial que Dios ejerce en los hombres. Es cuando Dios les ayuda y los socorre a pesar de sus pecados. A estos también Dios les da lo que necesitan, ¿sí? Mateo 5:45 nos dice, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Ahora que estuvo lloviendo, o que ha estado lloviendo aquí en la ciudad, no sé si ustedes vieron las fotos de un doble arco iris que salió hace unas 2 semanas más o menos. Bonito, ¿no? Hermoso. Y el Señor muestra su misericordia y nos sigue asombrando. Y nosotros sabemos lo que representa el arco iris, ¿verdad? Es una promesa de Dios. Y sí o no, este tipo de situaciones asombró inclusive a aquellos que no creen en el Señor. O sea, tú lo puedes ver en las redes sociales, en los estados de WhatsApp, gente compartiendo el doble arco iris, ¿eh? Se les hace algo bien bonito, pero rechazan a Dios. Bueno, tercero, hay una misericordia soberana que está reservada para los que se arrepienten
y tienen fe en Jesús. ¿Cuántos han alcanzado esa misericordia? Ahí es donde estamos nosotros, hermanos, los que nos hemos arrepentido y hemos creído en Jesús. Y es por esa razón, mi hermano, que tenemos que predicar, porque muchos hay que no conocen del Señor. Muchas veces no nos damos el tiempo para predicar. Yo te animo, hermano, a que prediques, porque ser iglesia no nada más es estar aquí. Ser iglesia es estar allá afuera luchando y compartiendo la palabra, ¿no? Mostrando misericordia, amor para quienes te rodean, para quienes nos rodean. No necesitas un curso de teología, ¿verdad? O sea, no es necesario que vengas y me digas, pues sí quiero ir a predicar, hermano, pero enséñeme. Si están viendo que uno batalla. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que necesitas para predicar? El Espíritu Santo. Tú te puedes chutar N cantidad de libros. Tener tu Google Drive llena de 1000 libros. ¿De qué te va a servir? ¿No? ¿De qué te sirve tener todo el conocimiento no sé, por ejemplo, todos los atributos de Dios si no le conoces? ¿Verdad? Si no, el Espíritu Santo te mueve a hacerlo. Entonces, necesitamos el Espíritu Santo y denuedo para hacerlo con fe. Porque muchas veces vamos a predicar y nos van a rechazar, se van a burlar, ¿no? A lo mejor hasta algo va a pasar. Entonces tenemos que hacerlo por amor, por fe, en obediencia a Dios, ¿sí? Tenemos que hacerlo porque hemos recibido misericordia. Porque por gracia somos salvos. No somos salvos por guapos, ¿verdad que no? O sea, no somos salvos o especiales por estar aquí en casa de oración, ¿verdad que no? Tampoco. Entonces, vamos a ver con más detalle la diferencia entre el segundo y el tercer punto. Las misericordias que Dios otorga a los impíos, es decir, los no creyentes, son de naturaleza temporal, es decir, son por un tiempo. Dios ejerce esa misericordia a los impíos hasta que se mueren, para que quede más claro, ¿no? Es lo que Dios da a todos aquellos en esta vida: agua, aire, luz, alimento, ¿no? Porque Dios muestra su misericordia, ¿verdad? Hay quienes no trabajan y aún así tienen alimento. ¿Eso sí o no es misericordia? Porque la palabra es clara y dice: el que no trabaje, no coma. La misericordia no se extenderá para ellos más allá de la tumba. ¿Sí? Aquel que no es pueblo de entendimiento, es decir, aquel que no se ha arrepentido, Dios no tendrá misericordia de él. ¿Sí? Isaías 27:11 dice: cuando su ramaje está seco es quebrado, vienen las mujeres y le prenden fuego, porque no es pueblo de discernimiento, por tanto su hacedor no le tendrá compasión y su creador no tendrá piedad de él. Van a ser consumidos como esas ramas secas. ¿Todos hemos prendido una fogata? ¿Qué necesitas para que prenda? Lo seco, ramitas secas, porque si le echas de las verdes, truenan. En este punto podría presentarse alguna duda, mis hermanos. ¿Qué acaso no dice la Escritura que para siempre es su misericordia? Sí, para siempre es su misericordia. Salmo 136:1 dice: dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aquí tenemos que ver dos cosas, mis hermanos. Dios no puede dejar jamás de ser misericordioso porque es un atributo, porque es su esencia divina. ¿Sí? Salmo 116:5 dice: clemente es Jehová y justo. Clemente es misericordioso. Sí, Dios es misericordioso, pero el ejercicio de su misericordia es aplicado por su voluntad soberana. Dios es soberano, mis hermanos. Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Entonces, siendo así, ya que no hay nada ajeno a sí mismo que le obligue a actuar de una o de otra manera, es decir, si hubiera algo que obligara a Dios o moviera a Dios a la misericordia, ese algo sería superior a Dios. ¿Sí me di a entender? ¿Sí? O sea, es la gracia soberana la que determina el ejercicio correcto de la misericordia divina. Dios lo afirma categóricamente en Romanos 9:15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Sí queda claro que Dios no es misericordioso como nosotros? ¿Hasta este punto?
queda claro que no es la gracia de la persona la causa de la misericordia de Dios. O sea, Dios no tiene misericordia de ti porque tú eres bueno, ¿verdad? Porque tú vienes a la iglesia cada domingo, o porque te han enseñado que si haces ciertas cosas Dios va a ser bueno contigo. Nada ajeno a Dios puede influir en él. ¿Sí? O sea, nada de lo que tú hagas puede influir en Dios. O sea, Dios no te salvó porque tú seas muy bueno. O sea, no es porque ores 10 horas al día, no es porque diezmes o 20 diezmes. O sea, no es porque hagas cadenas de oración, mi hermano. Dios es movido a misericordia de manera soberana, nosotros no. ¿Sí? ¿Cuántas veces no hemos visto una noticia y somos movidos a misericordia? ¿No? Volviendo a los videos de internet. ¿No has visto de repente videos donde anda un perrito ahí todo enfermo, flaco, y ya parece que si lo tocas se va a morir? ¿Sí han visto esos videos? Sí. Van a decir, ese hermano que se la pasa bien, nada. Bueno, de repente los veo, o sea, me salen ahí. Pero si no ves esos videos y luego alguien tiene un acto de misericordia con el perrito, lo lleva al doctor, lo baña y le da de comer y ya de rato lo ves. Y dices, ay, qué bonito. ¿Verdad? Pobrecito. ¿Pero qué hacemos? De repente se te acerca un solovino ahí en la esquina y saque ese perro. ¿Sí o no? Sí pasa. ¿No? Bueno, a ver, es para que se entienda el concepto de que la misericordia de nosotros... Bueno, si Dios fuese influido por la misericordia de los pecadores leprosos, nos limpiaría y nos salvaría a todos, así como a los perritos, ¿sí o no? Porque el pecado, ¿cómo nos hace ver delante de Dios? Blancos, ¿eh? Pero de lepra. Entonces Dios no lo hace así. ¿Por qué? Simplemente porque no es su agrado y su propósito al hacerlo. Dios es Dios. ¿Quién puede luchar contra Dios? Nadie. Entonces nosotros no podemos poner delante de Dios nuestros méritos, nuestras buenas obras o actos de misericordia para pedirle a Dios que haga misericordia en nuestras vidas. O sea, no puedes decirle, Señor, ten misericordia de mi abuelita porque es bien buena, hace un mole bien rico. O sea, no, ¿verdad que no? Entonces, porque si nosotros habláramos de misericordias merecidas, estaríamos cayendo en una contradicción. ¿Sí me entienden? O sea, para reforzar esto vamos a leer Tito 3:5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sí vemos cómo está directamente opuesta la una a la otra? O sea, no es por buenas obras. Ahora voy a decir algo que a lo mejor al principio suena extraño, pero espero se entienda. No son tampoco los méritos de Cristo los que mueven a Dios a otorgar sus misericordias sobre los pecadores que se arrepienten. Es a través o por causa de la misericordia de Dios que Cristo fue enviado a su pueblo. ¿Sale? Lucas 1:78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Los méritos de Cristo hicieron posible que Dios, de manera justa, concediera misericordias espirituales a los que se arrepienten de sus pecados, al haber sido satisfecha plenamente la justicia de Dios en la cruz del Calvario. Por eso el Señor al terminar dijo, consumado es. ¿Qué hay que agregarle? Nada. Entonces, eso es en lo que nos tenemos que enfocar, en un evangelio puro, en una sana doctrina, no en estarle agregando, ¿verdad? Mi hermano Nico me mandó un video, que ya vi, hermano. O sea, cómo hay lugares llenos, ¿verdad?, de cosas adicionales, aberraciones totalmente a la palabra de Dios, ¿verdad? El chicle santo, la pistola con agua bendita, o sea, ¿qué caso tiene todo eso? La misericordia proviene solamente de la propia voluntad soberana de Dios. ¿Sí vamos bien? Bueno, con uno me conformo.
Aunque sea verdad que la misericordia de Dios permanece para siempre, debemos observar y entender a quién es mostrada su misericordia. Ya vimos los tres tipos de misericordia, ¿verdad? Una que es general, y dos y tres. Cuando el Señor arroje a todos aquellos que lo rechazaron al lago de fuego, mi hermano, será un acto de misericordia. ¿Sí lo sabían? ¿Lo habían pensado así? Bueno, vamos a explicarlo. No es suficiente decir que crees en Dios. ¿Cuántos no conoces que dicen que creen en Dios? Nos pasa con la familia, ¿verdad? Oye, es que mira el Señor, no, sí, yo creo en Dios. Yo aquí tengo a el que quieras y gustes, ¿verdad? Porque hay para todos los gustos. Si no crees, pero ¿qué tenemos que decirles? Misericordia, ¿verdad? Si no crees en Jesús, si Jesús no es el Señor de tu vida, nada te servirá. No te servirá de nada tener tu cuadrito ahí que te mandó Juan Pablo II o lo que quieras. ¿Sí los han visto esos? Dicen que son bien caros, ¿no? Ahí está. Un cuadro caro. De nada te servirá decirle a Dios en aquel día, Señor, si ni fui tan malo, ¿verdad? ¿Va a haber gente así cuando estén delante del Señor, ahí? Señor, si yo no fui tan malo, sí robé, pero robé poquito, como ya dicen los políticos ahora, ¿verdad? Muchos estarán ese día y dirán, aguanté hasta el final en mi matrimonio. Y no fue fácil, Señor, tú sabes. ¿Verdad? Van a estar ahí como en el huerto echándole la culpa, ¿verdad? A los demás. Y, pues, ¿quién escogió a su esposo o a su esposa? Nosotros, entonces ¿para qué se quejan? ¿No? No digo, porque si hay gente que si ora, ¿no? Señor, ay, líbrame de pues tú lo escogiste. O sea, ¿no? Por una u otra razón, ¿no? O sea, si ya te casaste, pues ya, o sea, hasta el final. Muchos y muchas dirán, Señor, si perdoné a mi esposo que me fue infiel tantas veces, o tantas veces me di cuenta. Otros dirán, Señor, si yo no maté a nadie, ¿verdad? Pero ¿qué tal con el pensamiento? Ahora, consideremos este castigo a los impíos. Los impíos son los que no creen, ¿verdad? Desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista de Dios, como ya decía, es un acto de justicia que vindica su honor. O sea, Dios no mucha gente espera que Dios a la hora de la hora diga, no, bueno, sí, dale chance, ¿verdad? Mucha gente cree eso, ¿verdad? Aquí ya varias veces les he contado eso que me marcó mucho cuando estaba aquí en la iglesia infantil, que un jovencito me dijo, no, pues mi papá me dijo que pues antes de morir me arrepienta. Bien, o sea, tremendo. A alguien que se dice ser cristiano que le diga eso a su hijo. ¿A dónde lo está arrojando? Al infierno, ¿no? Pero bueno. Desde el punto de vista de Dios es un acto de justicia que lo honra. Es justo porque Él mismo dio el medio para salvación. Él envió a su Hijo. Por tanto, no es un acto injusto que Dios eche al infierno a todos aquellos que rechazaron a Jesús. Sí queda claro, ¿verdad? O sea, la misericordia de Dios va de la mano de su santidad y su justicia. Para los impíos será un acto de equidad el hacerle sufrir el castigo debido a sus iniquidades. Es lo que se merecen por sus iniquidades. Una eternidad en el infierno. ¿Verdad que sí? No los veo muy seguros. O sea, Dios es santo, santo, santo. Ya le estudiamos el atributo de la santidad. Él está apartado del mal. Entonces, aquel al que se le predicó, se le dijo y rechaza a Jesús, le espera el infierno por toda una eternidad. Y es justo y conforme a lo que hicieron. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista de nosotros los redimidos. El castigo de los impíos es un acto de misericordia indecible. Porque, ¿sí o no? Sería terrible que las cosas continuaran como hasta hoy, por siempre. Si nosotros como hijos de Dios tuviéramos que vivir rodeados de los hijos del diablo para siempre.
¿Verdad que estaría mal? Si los oídos de los santos tuvieran que escuchar el lenguaje sucio y blasfemo de los reprobados, el cielo dejaría de ser cielo en ese instante. ¿Qué misericordia muestra el hecho de que en la Nueva Jerusalén no entrará ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira? Esto lo vemos en Apocalipsis 21-27. Aquí dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Tu nombre está inscrito en el libro del Cordero? Amén. Mi nombre está inscrito. ¿Qué hice para llegar ahí? ¿Buenas obras? ¿Hice méritos para que Dios tuviera misericordia de mí? No. Tuve fe en Cristo, me arrepentí genuinamente por mis pecados. ¿Sí? Reconocí que Dios es santo y que mis pecados ofenden al único Dios que existe, al único Dios verdadero. Eso fue lo que me da ese derecho por gracia y es un acto de misericordia de Dios. Veamos cómo la Biblia respalda lo dicho. Ya en pocos lugares escuchas que se predica del infierno, ¿a poco no? Es algo que ofende. ¿Por qué? Porque está esa idea de que, o sea, Dios es amor, pero no es como nosotros que podemos llegar a ser padres pasalones, ¿verdad? De que, bueno, pues dale chance, ¿no? O sea, y es algo que también en amor y misericordia tenemos que predicarle a los que no conocen del Señor. Si no te arrepientes vas a estar en el infierno. ¿Verdad que sí? En el Salmo 143:12 encontramos a David orando así: y por tu misericordia disiparás mis enemigos y destruirás todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. También en el Salmo 136:15 leemos que Dios dice: arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Que Faraón y su ejército perecieran en el mar Rojo fue un acto de misericordia y de justicia. Fue un acto de venganza sobre Faraón y los suyos, pero para el pueblo de Dios fue un acto de misericordia, porque los libró. Entonces, cuando todos aquellos que rechazan a Jesús sean arrojados al lago de fuego, va a ser un acto de misericordia, ¿verdad? Porque te imaginas que llegues al cielo y te encuentres ahí a Hitler. No. Ya hay muchas, o sea, las nuevas generaciones ya no conocen de Hitler. ¿Sí sabían eso? Ya como que dicen. Ahora sí que ya están esperando al nuevo, ¿verdad? Muchos. Bueno, es que vi un video una vez. Sí, les ponen ahí en una universidad en Estados Unidos, les ponen una imagen, o sea, les ponen a Trump, a Hitler, a Mussolini y a Jesús. Bueno, la imagen que... Y les dicen, ponlos ahí en orden. Y muchos ponían a Hitler antes, o sea, en esas ideas que hay, ¿no? Que antes que a Jesús, a Hitler. Y dicen, no, pues es que no sé quién es, unos decían. Y otros sí sabían quién era. Pero así de torcida está la condición del hombre, ¿verdad? Es triste ver cómo, o sea, se burlan de Jesús, ¿verdad? Bueno, en Apocalipsis 19:1-3 leemos: oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él le ha juzgado a la grande ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: aleluya, y su humo subió para siempre jamás. ¿Cómo ven? Con lo que acabamos de leer queda claro que no hay esperanza para los impíos, para los no creyentes, para todo aquel que rechaza a Jesucristo. Quienes, a pesar de su constante desafío a Dios, cuentan con que Él va a ser misericordioso. ¿Sí o no? Es increíble ver cómo que los que rechazan a Dios y argumentan 1001 cosas para no creer en Dios, desde que es un libro cuando les dices la Biblia es la palabra de Dios, dicen no, ese es un libro de fábulas, son cuentos, es algo de mucha imaginación. Hay que evolucionar, ya estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Se burlan de Dios y de los creyentes, pero creen en los ovnis, en los fantasmas, ¿verdad? En la metafísica, en las leyes de atracción,
Y tristemente hay muchos cristianos que creen en esto, ¿verdad? Yo declaro, yo decreto que voy a recibir bendición espiritual, o sea, y les enseñan eso. Hay mucha gente que cree en los maestros ascendidos, ¿verdad? Revelaciones de ángeles, de los arcángeles que vienen y les dicen. ¿Y qué dice la palabra claramente? O sea, que si alguien te presenta otro evangelio, sea anatema, ¿verdad? Si aún un ángel del cielo te presentara algo diferente, hay que hacerlo a un lado. Entonces, hacen todo esto, pero en el fondo saben que Dios existe. Y aunque no lo digan abiertamente, consideran y esperan que Dios tenga misericordia. ¿Verdad que sí? Tienen fe, pero no de la que deben de tener. Ellos tienen fe de que van a ser salvados del lago del infierno por misericordia. Pero para alcanzar misericordia, ¿qué se necesita? Arrepentimiento y fe. ¿Cuántos de estos hay que dicen, no creo que Dios me eche al infierno? Diosito es bueno, Él es misericordioso. Tengo a X que intercede por mí, ¿verdad? Dios es amor, Dios es bueno. Todos nos vamos a ir al cielo. ¿Es verdad eso? No. Y con seguridad lo tenemos que decir y rechazar, mis hermanos. No todos se van a ir al cielo. Esta esperanza que tienen todos aquellos que rechazan a Jesús es como si tuvieras una serpiente venenosa en tu cama, pensando que no te va a morder jamás. Y hasta la acaricias ahí. Ay, mi serpientita. ¿Y qué va a pasar tarde que temprano? Te va a morder y te vas a morir. Así es el pecado. Dios es un Dios de justicia y de misericordia, y Dios ha declarado de forma categórica que de ningún modo justificará al malvado. Éxodo 34:7, lo hemos leído ya también en otras enseñanzas, dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Verdad? O sea, todos aquellos que no se han arrepentido y piensan que pues, van a pasar por buenos por hacerle. Están fritos. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Quién es el malvado? El impío, el no creyente. Y no es que seamos mala onda, es lo que dice la palabra, ¿sí o no? El impío, el malvado es aquel que escuchando el evangelio lo rechaza. Aquel que aún volteando su mirada al cielo y a la creación lo rechaza y hace el mal. El mal está aumentando, hermanos. Y hoy vemos cómo hay gente que no muestra misericordia. Vidas terribles que se desquitan con otros y no muestran el más mínimo remordimiento. Saben a dónde van y lo aceptan. Yo también por ahí vi un video de eso. Sí, un asesino confeso en Estados Unidos dice, me eché a 18. ¿Y te arrepientes? Dice, no, y sé que voy al infierno. Así lo dicen, hermanos. Y muchos saben a dónde van, pero lo niegan. ¿Ah? A lo mejor no lo hacen, no, digo, es que es esa falsa idea de misericordia, ¿no? Esa falsa idea en el corazón de que no soy tan malo. Cuando realmente te das cuenta que eres malo y malvado, y mucho más malvado porque no aceptas a Jesús, o sea, rechazas a Jesús, y tu destino es el infierno, ese día puede ser que alcances misericordia. Entonces, tenemos que predicar, hermanos, porque la vida es corta. ¿Verdad que sí? Yo en un abrir y cerrar de ojos ya tengo una hija de este tamaño. Así. Y luego ya ahorita con el Google Fotos, esta semana hace 15 años, digo, órale, hace 5 años, ¿y ves? Cómo van creciendo bien rápido. Entonces aprovechemos bien el tiempo, hermanos. Dios ha dicho que los malvados serán trasladados al infierno. Todas las personas que se olvidan de Dios, su destino es el infierno. Salmo 9:7 dice, los impíos volverán al Seol, o sea, todas las naciones que se olvidan de Dios. No importa, mis hermanos, que los hombres digan, no creo, porque muchas veces les podemos predicar del infierno y no creen. Y si creen, muchos piensan que es temporal, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? El purgatorio, ¿verdad? O el limbo. Y cada religión tiene su... Pues bueno, ahí vas a pagar. O sea, es como la licencia para pecar, ¿no? O sea, pues tú dale vuela a la hilacha y al final, pues, ahí vas a estar un rato y luego ya, pues Dios es bueno y te va a perdonar.
O si no, o sea, si alabas a una vaca, pues vas a estar en el... O sea, así está de torcido esto. Su fe es que Dios no los castigará porque Dios es demasiado bueno y todo amor. Y el infierno es real. ¿Y por qué sabemos que es real? ¿Alguno de ustedes lo ha visto? Digo, ahora sí espero que no vayan a estar viendo videos de esos testimonios. Eso sí no los veo, déjenme les aclaro. De personas que van y regresan al infierno. ¿Sí los han visto? Arrepiéntanse, hermanos. Ahí está el falso sentido de, yo no los he visto, yo sí soy bueno. No. O sea, ¿por qué sabemos que es real? Porque la Biblia lo dice, porque Jesús predicó del infierno. Yo creo que es real y creo también que por la fe en Jesús, por haber sido limpiado por su sangre, por la sangre preciosa de Jesucristo, soy salvo del infierno. Y eso nos llena de gozo, ¿no? De alegría. Es una certeza, una convicción. Muchos creen que Dios es como muchos de esos papás o mamás que todo perdonan, pasalones, ¿verdad? Pero Dios no es así. Él es misericordioso y justo también. Y vamos a estudiar ese atributo también de Dios, la justicia. Hay una ley en la física que dice que toda acción tiene una reacción. ¿Sí lo han escuchado? Entonces, si escuchas el Evangelio y lo rechazas, tendrá una consecuencia, ¿verdad? Por más que te engañes, tienes que evaluar tu condición espiritual. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Temo a Dios? ¿Sirvo a Dios? ¿O busco solo lo que me satisface a mí? Tristemente es muy grave ver cuántos hay que abusan de la misericordia. Muchos dicen ser cristianos, muchos que han escuchado el Evangelio continúan despreciando la autoridad de Dios. Pisotean sus leyes, pisotean la sangre de Cristo en un sentido figurado, viviendo en pecado y aún así se precian de su misericordia. A esos les decimos el día de hoy, Dios no puede ser burlado. Lo decimos para todos, incluyéndome. Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Dios no es injusto. Él muestra misericordia para el que se arrepiente, para el que cree y para el que no. ¿Qué dice? Lucas 13:3. Aquí son palabras de Jesús que dice, os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermanos, de verdad es diabólico seguir en pecado y aún así pensar que la misericordia de Dios perdonará el castigo sin arrepentimiento. Lo hemos dicho hasta el cansancio, hay un arrepentimiento para salvación, ¿verdad? Y de manera constante, arrepentimiento. Todos los días nos tenemos que arrepentir. Es como aquellos que dicen, hagamos el mal para que venga el bien, ¿verdad? Hay unas doctrinas por ahí, ¿verdad? Que mientras más pecas, más gracia hay. De los que así hablan está escrito la condenación de los cuales es justa. Romanos 3:6 nos lo aclara y les voy a leer la traducción en lenguaje actual, que dice, de ninguna manera, si Dios no fuera justo, ¿cómo podría decidir quiénes son malos y quiénes son buenos? ¿Verdad que sí? O sea, no va a ser al contentillo, ¿verdad? O bueno, pues dale chance a este, o sea, no. Todo aquel que esté en Jesús va a ser salvo de ley de venidera. Espero que pocos de los que estamos aquí y de los que están escuchando esta enseñanza piensen de esta manera, porque esta idea va a ser frustrada, derribada. Así lo dice Deuteronomio 29, 18 al 20. Dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se sentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Cristo es nuestro propiciador espiritual o proveedor espiritual. O sea, es a través de él que alcanzamos salvación. Y todos aquellos que le desprecian y rechazan su autoridad perecerán en el camino cuando se encendiere un poco su furor. Salmo 2:12 nos dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confías.
¿Confías en Él? Bueno, no pereceremos, tenemos esa promesa de Dios. Porque la ira de Dios también es verdadera y es un atributo de Dios y es santo y justo. Ya para terminar, porque ya me pasé un poquito, tengamos siempre presentes, mis hermanos, las misericordias espirituales de Dios para su propio pueblo. ¿Eres pueblo de Dios? Amén. Entonces, eres ese pueblo que Dios compró con su sangre y le alabamos pues, por su misericordia, ¿verdad? Salmo 57:10 dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Las riquezas de la misericordia de Dios trascienden nuestros pensamientos más sublimes. O sea, en aquel momento que nosotros estamos más inspirados o concentrados o meditando en la palabra de Dios, no, la verdad es que no podremos alcanzar a entender las misericordias de Dios. Nadie puede medir su misericordia. Ya les había preguntado al principio, ¿pero merecíamos ser salvados? No, ¿verdad? Entonces, ya para terminar, si hemos fallado, mis hermanos, si nos hemos relajado, ¿qué tenemos que hacer? Volvernos a Él. Pidámosle a Dios en esta hora, mis hermanos, que nos muestre nuestra condición, porque nos podemos engañar a nosotros mismos, mis hermanos. Enfriarse es fácil, es bien fácil. Checa tu aplicación en tu celular. ¿Cuánto tiempo estuviste en el YouTube? ¿Verdad? Hasta te dice por semana. En promedio 3, 4, 2 horas, no sé. Si son para puras enseñanzas, pues también vas a decir, ay, yo sí soy bien bueno. Entonces, clamemos a Dios por misericordia y confesemos nuestras faltas delante de Él. ¿Verdad? Pidámosle a Dios como iglesia, mis hermanos, que nos muestre nuestra condición. Pidámosle a Dios, todos y cada uno de nosotros, que nos ayude a entender nuestra condición. Ya le voy a cortar porque todavía me faltaba más. La misericordia de Dios es lo que nos perdona. ¿Sí? Y como iglesia la palabra nos dice que debemos perdonarnos los unos a los otros. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Como iglesia debemos demostrar estas cualidades para con nuestros hermanos, para que así conozcan a Cristo. ¿Sí? Tenemos que ser benignos, tenemos que mostrar misericordia y tenemos que perdonar. ¿Sí? El más grande ejemplo de uno que perdona es Dios mismo. Y la base de su perdón es la obra de Cristo en el Calvario. Y sabemos que Jesucristo está a lo largo de toda la Biblia. Pero es en ese momento en el Calvario que es consumada su obra redentora. Nosotros somos indignos de este perdón. Y con amor te lo digo. Y yo sé que con amor lo recibes, ¿verdad que sí? Y lo sabes, mi hermano. Y por eso estás aquí. Porque sabes que no merecías ser salvo. ¿Verdad? Dios no podía perdonar el pecado sin que hubiese una adecuada satisfacción. En su amor Dios proveyó la satisfacción que su justicia demandaba. En Cristo, es decir, en su persona y su obra, Dios encontró una base justa sobre la cual nos podía perdonar. Y eso tengámoslo siempre presentes, mis hermanos. No es por lo que nosotros hagamos. No es porque prediques aquí. No es porque salgas y prediques allá afuera. No es porque vayas y atiendas a los viejitos enfermos o dones mascarillas para el COVID. O sea, no es por eso que que puedes ser salvo. Esto lo tenemos que llevar nosotros a la vida diaria, mis hermanos. Y cuesta mucho trabajo, ¿sí o no? Debemos morir a nosotros mismos. En ese momento en que alguien me ofende, ¿qué tengo que hacer? Perdonar. Entonces, cuando perdono, mi alma queda libre. ¿Sí? Pero si mantengo aquella ofensa, contra el que peco es contra Dios y contra mí mismo. Y pongo en peligro mi perdón delante de Dios. Que aquel hombre se arrepienta y corrija su acción, me pida perdón o no, no hace diferencia alguna. ¿Verdad? Porque también luego podemos caer en ese error. No te perdono hasta que me pidas perdón. ¿Verdad? Hasta que no vengas y te humilles. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar en el acto. Y aquel que nos haya ofendido tendrá que hacer lo mismo delante de Dios.
Bien sencillo, ¿verdad? Entonces, si hemos recibido misericordia y hemos entendido que esto debe ser cosa de día a día en nuestras vidas, vamos a poder madurar. Si queremos misericordia, seamos misericordiosos, ¿no? Tengamos misericordia por nuestros enemigos y por todo aquel que no conoce al Señor. ¿Cuántos tienen enemigos? Todos. ¿Y Dios va a tratar con nosotros? ¿Sí sabían eso? Conmigo ya trató esta semana. Sí, gracias a Dios. Pero bueno, entonces ejerzamos misericordia, ¿verdad? Hemos sido receptores o hemos recibido la misericordia de Dios, ejerzamos misericordia. Salgamos con ánimo, hermanos, de este día, sabiendo que no lo merecíamos, pero lo hemos alcanzado por gracia y misericordia, y prediquemos. Y no es competencia, hermanos, ¿verdad? Y no es que vengas el siguiente domingo, hermano, ya le prediqué a 25, ¿verdad? Sí, le prediqué a 25 y ninguno me hizo caso. Pero bueno. Pues sí pasa, pero ¿eso nos debe desanimar? No. ¿Qué esperamos? ¿Dónde tenemos puestos nuestros ojos? En lo eterno. Estamos de paso, hermanos. Esta vida es efímera. Todo lo que podamos hacer aquí, pocos lo van a recordar, mi hermano. Pocos lo van a recordar. ¿Alguien se acuerda de su tatarabuelo? Así de efímera es nuestra vida. ¿Sí o no? Bueno, ya no le vamos a dar más vueltas. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por esta tarde preciosa. Señor, te damos gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados y te pedimos por todos aquellos que no se han arrepentido, Señor. Trae convicción de pecado a todos aquellos que escuchan este mensaje el día de hoy, Señor. Hazles saber que tú eres santo, 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 apartado del mal, y que si no es por Jesús, su destino es el infierno, Señor. Queremos predicar del infierno porque es una muestra de tu misericordia, mi Señor. Tú eres bueno, fiel, justo, bondadoso, tierno, eterno, amable, perfecto, soberano, Rey de justicia y nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, porque nos has tenido con bien hasta el día de hoy, Señor. Te damos gracias porque tú nos sustentas, porque tú nos cuidas, porque tú muestras tu amor para con nosotros, Señor. Te damos gracias por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Queremos no olvidarlo, hacerlo parte diaria de nuestra vida, Señor, y caminar en obediencia y santidad delante de ti cada día de nuestras vidas. Nos humillamos delante de ti, Señor, y clamamos a ti por misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia, como Casa de Oración San Luis Potosí. Ayuda a todos nuestros hermanos del ministerio de Casa de Oración alrededor del mundo, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor, fieles a tu palabra, no desviarnos por nada, por ningún motivo, por ninguna razón, Señor. Sabemos que el trabajo que hacemos es para tu gloria, Señor, y ayúdanos a que así sea, Señor, a que podamos mantenernos firmes y caminando rectamente delante de ti, Señor, a todos y cada uno de nosotros, porque todos vamos a rendir cuentas un día delante de ti, Señor. Ayúdanos a ser efectivos en nuestra predicación, no solo con palabras, Señor, sino también con acciones, como lo hemos dicho muchas veces. Ayúdanos a predicar el Evangelio principalmente a los de nuestra casa, Señor, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, Señor. A crear familias sólidas, a crear familias centradas en tu palabra, Señor. Familias cristocéntricas, porque así vamos a tener iglesias cristocéntricas. Queremos que tú seas el centro de nuestro ser, que tú seas el que gobierne nuestra vida. Glorifícate en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Haz con nosotros lo que tú quieras, Señor. Estamos dispuestos a obedecerte en lo que tú nos digas, Señor. Ayúdanos a hacerlo de manera correcta, a dejar a un lado el yo, lo que nosotros queremos o anhelamos, Señor, y a humillarnos delante de ti. Hoy lo hacemos como iglesia, como Casa de Oración San Luis, nos humillamos y te damos gracias porque tu misericordia se ha extendido un día más en nuestras vidas, porque estamos aquí delante de ti, en tu presencia, como un gran privilegio, y sabemos que es por Cristo, y solo por Cristo que podemos hacerlo, no por lo que nosotros podamos hacer, Señor. Te glorificamos y te exaltamos y te pedimos que, a continuación que te vamos a alabar, recibas nuestra alabanza como iglesia, Señor. Te pedimos que nos limpies de todo aquello que estorba en nuestro corazón en este momento, Señor. Toda aquella preocupación,
Si es algún pecado, Señor, te pedimos que lo muestres a nuestra vida, Señor, porque muchas veces ahí está y lo mantenemos como si fuera algo bueno, Señor, y queremos desecharlo, porque sabemos que tú eres justo. Extiende tu misericordia en la vida de todos y cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Que podamos ver tu gloria cada día en nuestras vidas, Señor, en la vida de nuestros hijos, de nuestra esposa, de la iglesia infantil, Señor, que sigue trabajando a pesar de que no están aquí, Señor. Te pedimos que bendigas a cada pequeñito, a cada joven de nuestra iglesia, Señor, a vivir de manera correcta y que te busque, Señor. O sea, que cada persona que está en esta iglesia, que forma parte de esta iglesia, aunque no los vemos en este momento, Señor, te puedan glorificar a través de una vida en santidad, Señor. Ponemos todas estas peticiones delante de ti, Señor, confiando que tú obrarás en nuestras vidas. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, a los que están en la transmisión, los abrazamos, los amamos, y a los que nos quedamos aquí, pues bueno, en lo que nos preparamos, pues disponemos nuestro corazón para alabar a Dios, ¿verdad? Dios les bendiga.